El castellano en la época medieval. Para poder hablar de este tema, primero debemos remontarnos a lo que fue su situación sociopolítica, pues es en el siglo XV en donde las epidemias hicieron que la población rural quedara prácticamente desaparecida. Por consiguiente, se produjo un éxodo masivo hacia las ciudades. Así, los núcleos urbanos crecieron al igual que su economía, en donde se empezó a usar frecuentemente la moneda. Uno de los hechos más importantes para comprender la lengua como una unidad fue el matrimonio de los reyes católicos, pues este hecho permitió que los reinos de Castilla y Aragón se unieran en varios sentidos. Uno de ellos es que se formó una sola institución monárquica. Esta unión de ambos reinos fue muy importante para la expansión del castellano hacia el reino aragonés, pues esta sirvió como un instrumento de unificación cultural, porque los autores de la época alaban al castellano y lo consideran una lengua limpia y graciosa. Otro punto muy importante a tener en cuenta fue su situación lingüística. Durante el reino de los reyes católicos se dio un auge en el desarrollo del panorama intelectual y cultural de la época. Asimismo, progresaron las producciones literarias y escritas. Con el nacimiento de la imprenta se multiplicaron las traducciones de los clásicos y hace que la difusión sea más extensa. Pues bien, es momento de hablar de las variaciones fonéticas. Es bien sabido que en el reino de Castilla existía el ceseo en la mayor parte del reino y el ceseo en Sevilla. Es por esta razón que en América existe solo el fonema S para los grafemas C, S y Z. Otro ejemplo de estas variaciones es que en Castilla la F desaparecía. Así se decía hebrero en lugar de febrero, helicidad en lugar de felicidad. De la misma manera, el paro oclusivo dental sonoro T y el sordo T en final de la palabra se alternaban, es decir, se pronunciaba vecindad y vecindad, caridad y caridad. También podemos decir que cambian algunas formas verbales, como por ejemplo amades por amáis y sodes por sois. Otra cosa que debemos rescatar es que en Castilla se confundían en una misma pronunciación la B bilabial y la V labiodental. Las variaciones gramaticales. En esta época se siguen usando formas verbales como andude en lugar de anduve, prise en lugar de prendí. De igual forma se usan indistintamente los pronombres os y vos, estos antepuestos o pospuestos al verbo, como por ejemplo tenemos daros en lugar de darvos o prestaros en lugar de prestarvos. También en esta época continúa la vacilación de las formas verbales, como por ejemplo tenemos la palabra tenedes junto a tenéis y tenés. También se siguen utilizando oraciones de infinitivo, al igual que en la actualidad, como por ejemplo ir conmigo, que quiere decir que venga conmigo. Es momento de hablar de las variaciones léxicas. Gran afluencia de herencia léxica se da gracias al retroceso del arabismo y a la introducción de helenismos, latinismos, italianismos, galicismos y catalanismos. Los arabismos. En el siglo XV el árabe ya no gozaba de la misma situación de prestigio que había tenido en años anteriores. Por lo tanto, algunos arabismos acabaron por ceder el paso a un término equivalente de origen romance. Entre estas palabras podemos rescatar alcatea, que significaría manada, alfaca lechuga, alfaquín físico, aljófar perla, trujamán intérprete, quina gálvano. Los helenismos. Pertenecientes a la vida cultural, hay palabras tales como coma, alfabeto, apócope, academia, ortografía, antítesis, arpía, musa, sirena. Pertenecientes a la vida política o histórica, héroe, monopolio, tirano. Pertenecientes a la botánica, acacia, frijol. Pertenecientes a la fauna, bisonte, delfín, lince. Pertenecientes a la medicina, agonía, arteria, manía, oro, paralítico. Pertenecientes a la vida religiosa, hay palabras como tiara, clero, idolatría y égloga. Los latinismos.
Algunos latinismos que se reflejan en las obras literarias del momento son ofuscar, rubor, piropos, vacilar, volumen, silvestre y belicoso. Italianismos. Pertenecientes a la vida cultural existen palabras como novela y soneto. Pertenecientes a la vida religiosa, camposanto, carnaval y monseñor. Pertenecientes a la vida política y el gobierno, embajada, potestad y señoría. Pertenecientes a la vida militar, bombarda y escopetero. Pertenecientes a la vida marítima, piloto y bergantín. Pertenecientes a la vida comercial e industrial, banco y cambio. Pertenecientes a la vida social, hay palabras como cortesano y princesa. Pertenecientes a la geología, tenemos gruta y pantanoso. Pertenecientes a la vida diaria, hay palabras como atacar y beca. Galicismos. Pertenecientes a la vida militar, hay palabras como corchete, pabellón, amarrar y cable. Pertenecientes a la vida cortesana, tenemos galán, reproche, jardín, gala, gaje y forjar. Por último tenemos los catalanismos. En este encontramos algunos términos provenientes de esta lengua y de su contacto con el castellano. De estas podemos rescatar las que son linaje, turrón y orate. Como siguiente punto tenemos la lengua literaria. A mediados del siglo XV, en el ámbito literario, surge un excesivo interés por resucitar el mundo clásico, rechazando con esto el lenguaje literario de la Edad Media por ser considerado demasiado vulgar. Los rasgos que evidencian este enorme influjo de la lengua latina sobre la española son los siguientes: el uso de abstractos en plural, tales como las amistades, las virtudes, las conformidades. También tenemos la colocación del verbo al final de la frase. Pues qué le aprovechó al triste, si su amor cumpliere. He aún el universo mundo por suyo ganare, que la su pobre de ánima por ello después en la otra vida perdurable detrimento o tormento padezca. En este ejemplo podemos observar cómo la colocación del verbo va al final de la frase. Los verbos que podemos apreciar son cumpliere, ganare y padezca. De la misma manera, en la lengua literaria existe la anteposición del adjetivo al sustantivo, como por ejemplo tenemos la siguiente frase que dice: los heroicos cantares del vaticinante poeta Homero. Del mismo modo, la literatura se inunda de tecnicismos que representan las nociones científicas que el pensamiento renacentista difundía acerca del mundo y del lugar que en él ocupa el hombre. Así, tenemos léxicos procedentes del lenguaje técnico relacionados con la marinería, como por ejemplo, la mar sin repunta, fusta, bonanza. En lo que respecta a guerra tenemos cuadrilla, escalas, lombardas, truenos, trabucos. Esto con lo que respecta a la lengua literaria. Como por último punto tenemos los tratados sobre el lenguaje, mismos que son solamente 3. El primero data de 1433, mientras que el segundo de 1490 y el último de 1492. El de 1433 es el arte de trovar de don Enrique Villena, que habla de redactar una poética medieval con esbozos de una fonética y ortografía castellanas, mientras que el de 1490 Alonso de Palencia publica en Sevilla el universal vocabulario en latín y en romance, el mismo que constituye el primer esfuerzo lexicográfico romance. Y como último tenemos el de 1492. En este año aparece la Gramática de la Lengua Castellana de Antonio de Nebrija. En este se destaca la primera gramática de una lengua romance. Es en el mismo año de su publicación en que los peninsulares llegan a América, por lo tanto, este texto es de vital importancia para la difusión del castellano en los pueblos colonizados. Y es así como damos fin a este video sobre el castellano medieval. Muchas gracias.